Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean siempre multiplicadas en todos los hijos de Dios, en toda la familia de Dios, en la tierra, para toda la Iglesia, para todos los redimidos por la sangre del Señor Jesús. Y en esta mañana nos acercamos confiadamente, regocijadamente a la mesa de nuestro Padre. Nos acercamos a tener comunión con nuestro Padre Jehová, a tener intimidad, a poder oírle, a poder recibirle, a poder tocarle, a poder disfrutarle por medio de su palabra enviada. Y nos acercamos para bendecirlo, para darle gracias en todo tiempo, porque cada vez por el Espíritu Santo nosotros entendemos este amor tan grande de nuestro Padre. Damos gracias porque Él nos ha hecho sus hijos y nosotros tenemos el Padre Jehová, el Creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, como nuestro Padre. Por eso tenemos paz, tenemos reposo, tenemos esperanza, seguridad, porque nuestro Padre es la fuente de nuestro bien, nuestro Padre es la fuente de nuestra vida, nuestro Padre es la fuente de nuestras bendiciones. Y le damos gracias a nuestro Padre Jehová porque Él ha hecho una obra perfecta por medio de Cristo. Nuestro Padre aseguró una obra en Cristo que nos salva. Él aseguró una obra en Cristo que nos bendice, que nos redime, que nos prospera, nos sana, nos libera. Gracias a que el Padre diseñó una obra perfecta en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y por eso le damos gracias, continuamente le damos gracias, porque nuestra vida solo es vida por la expresión del amor de Dios. Nuestra vida solamente tiene plenitud y sentido por la obra que Jehová diseñó en Cristo Jesús. Y también le damos gracias porque nos ha bendecido con el Espíritu Santo, porque nos ha dado el Espíritu con el cual podemos ser la expresión de su Hijo. Damos gracias porque nos proveyó lo mejor, nos proveyó un espíritu para hacer una expresión. Damos gracias porque ahora entendemos que nuestro Padre nos dio la mejor parte, nos apartó, nos consagró para hacer la expresión de Cristo en todo el universo. Y por eso lo bendecimos y le decimos a nuestro Padre que en esta hora nos permita el maná que desciende, el alimento que viene a la primera hora para nuestra alma, que nosotros hemos sido convocados por el Espíritu para venir a recibirlo con fe. Abrimos nuestros sentidos con apetito para poder disfrutar del alimento enviado. Y declaramos que esta palabra que el Padre envía por medio del Espíritu Santo sea de edificación, de iluminación, de regeneración y transformación para nuestras vidas. Capítulo 48, vamos a comer en esa porción en el libro de Jeremías, capítulo 48. Dice en el nombre del Señor la Escritura, capítulo 48, acerca de Moab. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misad y desmayó. No se alabará ya más en Moab. En Esbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones, también tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida del huir con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos que oyeron clamor de quebranto, huid, salvad vuestra vida y sé como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros,
tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Da alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré traspasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid, ¿cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso? Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti. Destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Pregunta a la que va huyendo y a la que escapó. Dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamenta y clama, anuncia en Amón que Moab es destruido. Anuncia en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Becamul, sobre Bemeón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriágale porque contra Jehová se engrandeció. Y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. ¿Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sé como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no la aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir Ares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sidma. Tus sarmientos pasaron al mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor, y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Elealet, hasta Asa. Dieron su voz desde Zoar hasta Horonaim.
becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas, y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos, y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así han dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon sin fuerza los que huían, mas salió fuego de Hesbón y llama del medio de Sehón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad, y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 48. Damos gracias a nuestro Padre Jehová, al Rey de todo el universo, porque Él no solamente es nuestro Padre, Él también tiene título de Rey. Él es Jehová, el Rey de todo el universo. Jehová, su nombre. Jesús, su Hijo. Capítulo 48. Viene palabra de Jehová por medio del profeta Jeremías para otra nación en el tiempo del primer pacto. Recordemos que estos libros son el apocalipsis del primer pacto. Estos son las profecías apocalípticas para las naciones que estuvieron relacionadas con Israel en el antiguo pacto. Por eso esto ya ocurrió y está escrito qué fue lo que le ocurrió a estas naciones. Les vino el juicio de Dios, el castigo de Dios. Dice finalmente el capítulo, hasta aquí es el juicio de Moab. Es emisor. ¿Quién emite la palabra? Jehová, el Rey de todo el universo. Él es el que está emitiendo la palabra. Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Él emite la palabra. ¿Por medio de quién la emite? Por medio del mensajero. ¿Quién era el mensajero para este momento? El sacerdote y profeta Jeremías. Él es el mensajero. ¿Quién es el destinatario de esta profecía tan negativa? De esta profecía tan dolorosa, de esta profecía tan temible. Una nación llamada los moabitas. Por eso dice acerca de Moab. ¿Y qué le profetiza Jehová a Moab por medio del mensajero? Devastación, destrucción, espada, miedo, lazo, hoyo, muerte, asolamiento, disciplina, vergüenza. Pues por eso todo el capítulo, cada palabra que va saliendo de Jehová es temible.
porque le está anunciando toda la desgracia que le va a venir a toda la ciudad de Moab, a todos sus moradores. Y le dice por qué, la razón. Es la razón, porque Moab se engrandeció contra Jehová. Varias veces lo repite el capítulo, dice por qué razón, además de que estaban haciendo idolatría con otros dioses como el dios Quemos, porque ellos adoraban al dios Quemos. ¿Por qué principalmente Jehová le hizo juicio a Moab? ¿Por qué le hizo juicio a los moabitas? Lo dice el mismo profeta, dice porque Moab es soberbio, es orgulloso, es arrogante, es altivo, altanero, continuamente tiene cólera, y principalmente porque se engrandeció contra Jehová. Dice, Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo. Finalmente resume Dios, si le preguntamos, ¿por qué tú destruiste a ese pueblo? Y Dios nos dice, porque finalmente Moab se engrandeció contra Jehová, se rebeló contra Jehová. Y por ese engrandecimiento contra Jehová, Dios le trajo un juicio de destrucción. Entonces, y el juicio fue hasta todo rincón de Moab, toda ciudad, toda fortaleza, todo lugar donde era fuerte, Dios lo tocó a Moab con su espada. Y por eso le dice que lo va a destruir. Pero finalmente le da una palabra de esperanza que ya la vamos a ver. Vamos a mirar la parte histórica para de ahí permitir que el Espíritu Santo nos muestre a Cristo Jesús por medio de esta escritura. Desde en el capítulo 48 vamos a encontrar a los moabitas, Moab. ¿Qué encontramos en el capítulo 48? El apocalipsis de Moab, el juicio para Moab. En este apocalipsis, estas naciones recibieron la parte negativa, porque no todo apocalipsis tiene la parte negativa. Un apocalipsis también tiene una parte positiva, pero la parte positiva de un apocalipsis está para los que pudieron caminar con Dios, para los que pudieron obedecer a Dios, para los que pudieron expresar a Dios. Entonces el apocalipsis no solamente tiene una parte negativa, que es lo que normalmente se piensa cuando se escucha la palabra apocalipsis. Se escucha o se imagina la parte negativa. Pero un apocalipsis también tiene recompensa, tiene bendición a los vencedores. Por eso en Apocalipsis del Nuevo Pacto dice, a los vencedores se les darán en el apocalipsis estas recompensas. Pero se pierde un poco esa bendición porque es mucho más temible todo lo negativo que se ve en un apocalipsis. Entonces por eso es que casi se pierde de vista la bendición del apocalipsis del Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no solamente hay desgracia, no solamente hay juicio, no solamente hay juicios, sellos, copas, destrucción masiva. También el Apocalipsis contiene una porción reservada donde dice que se le va a dar a los vencedores. Y allí habla de cosas hermosas, maravillosas, los nombres, el árbol de la vida, el río de vida. Entonces habla también de recompensa. Entonces solo que se nota más la parte negativa. Y aquí está hablando, este es un Apocalipsis donde se le está dando la parte negativa a los perdedores, a los que no pudieron vencer. Entonces, ¿a quién le están profetizando este juicio temible? A una nación, a los moabitas, porque para ellos es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, ¿cuándo ocurre? Después de un largo periodo de haber asistido en Génesis. Entonces, después de un comienzo, finalmente Dios hace un Apocalipsis después de mucho tiempo. Por eso, desde Génesis hasta acá es el primer Apocalipsis, desde Génesis 12. Y acá Dios hace el primer Apocalipsis. Y por eso vemos a Dios juzgando a todas las naciones porque es el primer Apocalipsis. Y nosotros, la iglesia, es un Génesis. La iglesia volvió a tener un Génesis en Hechos. Pero desde Hechos va a pasar unos siglos hasta que Dios consuma el Apocalipsis, que ya está escrito, ya nos lo dejó anunciado el apóstol Juan. Y ese Apocalipsis va a ocurrir después de unos milenios de haber nacido la iglesia, cuando Dios determina hacer el juicio. Debemos entender que Dios siempre tiene un Génesis y un Apocalipsis. ¿Cuál fue el Génesis en el Antiguo Pacto? El nacimiento de Israel, con la aparición de un hijo prometido. ¿Cuál es el Génesis en el Nuevo Pacto? La nación de la iglesia, con la aparición de un hijo misterioso, un hijo encarnado en una virgen, del Hijo Jesús.
Es la misma foto. ¿Qué trajo a Israel a la existencia? El nacimiento de un hijo misterioso, el nacimiento de un hijo en una pareja que fue intervención por Dios, porque esa pareja no tenía la edad ni la parte biológica para traer ese hijo. Pero ese hijo trajo a Israel. Y ese es el Génesis de Israel. Es aquí ya, para unos milenios después que se consumó el tiempo, vino el apocalipsis de ese Génesis. O sea, este es el apocalipsis para todo lo relacionado con Génesis, con Israel. Pero luego nosotros tenemos un apocalipsis que es relacionado con el fin de todo lo que está relacionado con la iglesia, con el nuevo Génesis. Entonces, ¿qué produjo la iglesia? Igualmente, un hijo en una pareja misterioso. Así como Isaac fue un hijo misterioso que se sabe que fue por intervención de Dios, pues Jesús es un hijo mucho más misterioso porque tuvo toda la intervención de Dios. Porque en el de Isaac fue hecho por Abraham, pero en el del Señor Jesús fue hecho por el mismo Jehová. Entonces, el nacimiento de Jesús es más misterioso y más intervención de Dios que el mismo nacimiento de Isaac, pero es la misma fotografía. Gracias a Isaac existió Israel, gracias al Señor Jesús existió la iglesia, pero como nació Israel, eso es un Génesis, hay un Apocalipsis, pero como nació la iglesia, en Hechos, allí en los Evangelios, también hay un Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos ya esto para ver lo fuerte que son los Apocalipsis. ¿Y dónde lo encontramos? En Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ya el apóstol Juan nos dijo cómo va a ser el Apocalipsis que viene a dar el juicio a todo el fin del nacimiento de la iglesia. Así como a ellos se les dio el juicio de todo lo que fue el nacimiento de Israel. ¿Quién es Moab? Moab es una nación que participó en los días que se manifestó este primer Génesis, que se manifestó el resultado de Isaac, la expresión de Isaac, del hijo misterioso. Eso es Moab. Moab participó en esos días. Entonces, todo el juicio va a ser para todos los que estuvieron cerca de Israel, para todos los que tuvieron contacto con Israel, para todos los que estuvieron alrededor de Israel. El juicio, pero no por estar alrededor de Israel, sino por la manera como trataron a Israel, como la manera como tocaron a Israel, como la manera como recibieron a Israel, se les contó por juicio, positivo o negativo. Si lo tocaron bien a Israel, serían bendecidos. Si lo tocaron mal, pues serían maldecidos o destruidos. Y lo mismo es Apocalipsis, que es Apocalipsis del Nuevo Pacto, pues todos los que tocaron a la iglesia durante los milenios que la iglesia estuvo en cada rincón de la tierra, serán bendecidos. Y todos los que maldijeron la iglesia o la tocaron para mal, serán destruidos. Eso es el Apocalipsis del Nuevo Pacto. ¿Okay? Es Moab. Vámonos a Moab, la parte histórica. ¿Quién es Moab? Moab, recordemos a Moab que los moabitas tiene un origen, ya lo vimos en Isaías también. El origen de Moab es la mezcla que tuvo ilegal Lot con sus hijas. Allá Génesis, recuerden Génesis 19, cuando está el juicio de Sodoma y Gomorra, que los ángeles sacan a Lot, sacan a su familia, su esposa queda convertida en sal y quedan solamente las dos hijas, la mayor y la menor. Y una maquinación de la hija mayor llevó a hacer algo en contra de la voluntad de Lot, sacar una descendencia embriagando a su padre. Y luego la hija menor hizo el mismo delito de la hermana mayor, lo copió ese delito. Y las dos tuvieron hijos. Y uno de esos hijos es este pueblo llamado Moab. El Moab viene desde ese origen. Nació en unas circunstancias naturales o carnales, en unas circunstancias que se ven ilegales. De su origen mismo es un origen negativo, porque las hijas de Lot embriagaron al padre para sacar esta descendencia. Desde allí viene Moab, esa es la semilla de Moab. Y una vez que Moab
empieza a crecer, porque esos dos hijos se volvieron hombres, luego se volvieron naciones, pueblos, pues Moab, ese pueblo, se convirtió en una nación muy poderosa, de mucho éxito, de muchas armas, de mucha riqueza, de mucha gloria. Pero Jehová dice, nació con soberbia, nació con altivez, es altanero, es orgulloso, arrogante, tiene cólera. De esa manera nació Moab. Y ese pueblo tenía todas estas características. Vemos a Jehová Dios hablando de Moab y lo escribe así. Entonces se ve que no es una buena persona ni tampoco una buena nación, porque no puede ser una buena persona alguien orgulloso, alguien soberbio, alguien lleno de enojo, de ira, de cólera, alguien lleno de arrogancia en el corazón. No puede ser buena persona, no puede ser buen marido, no puede ser buen jefe, no puede ser buen presidente, no puede ser un buen pueblo. Entonces ellos eran esto. ¿Y quién los describió? Pues Jehová Dios, que es el santo. Jehová dice, estos son ellos. Entonces es el orgullo encarnado, es la soberbia, es la cólera, ellos. Y además se engrandecieron contra mí, es contra Jehová. Y también, además de todo eso ya negativo, pues no adoraban a Dios Jehová, sino que adoraban a Quemos. Quemos era el Dios de ellos. Y a ese Dios Quemos habían tomado la práctica de sacrificarle los hijos por fuego, primogénitos, que nacían los niños y los metían en un caldero con fuego para ofrecérselo a ese Dios. Entonces estaba totalmente mal. Moab desde el inicio hasta el fin, desde su mismo comienzo, Moab estaba muy mal. Entonces por eso finalmente le vino el juicio. Pero ¿qué principalmente le trajo el juicio? Además de todo esto, porque Jehová tuvo misericordia con Moab. Porque aunque nació mal, Jehová le dijo, no entrarán a la congregación hasta la 10ª generación. Entonces le dio esperanza de poder entrar a la congregación de Jehová, de poder ser redimido. Dentro de Moab encontramos una mujer como Ruth la moabita, que entró. Dios tuvo misericordia con algunos moabitas. Pero ¿qué tuvo que hacer Ruth? Dejar de ser moabita. Un día Ruth se confesó delante de Noemí, que le predijo el evangelio, y Ruth dijo, ya confieso que Jehová es el único rey, ya no es Quemos, y ahora yo seré Israel, ya no seré moabita. Por eso digo, tu pueblo será mi pueblo. Yo ahora soy Israel, soy hebrea, no soy moabita. Entonces renunció a su nacimiento, renunció a sus dioses y se convirtió al Dios de Israel. Y eso fue lo que salvó a Ruth y su descendencia, de la cual viene el rey David. Entonces, Jehová Dios sí tuvo misericordia, pero los que no la recibieron terminaron en este apocalipsis. Dentro de ellos no todos murieron. Ruth se salvó de esa generación. La descendencia de Ruth se salvó de esa generación. O sea que sí, había Dios mostró su misericordia con este pueblo. Que su comienzo fue en situaciones negativas. Entonces allí la hermana mayor y la hermana menor hicieron producir a Moab, y en el capítulo 49 vamos a ver el hermano de Moab, que son los amonitas. Esos dos hijos están en el 48 y en el 49. ¿En qué se convirtieron esos dos hijos? En dos naciones, pero dos naciones que estaban llenas de todas estas características negativas. Y por eso nosotros hoy, los hijos de Dios, no podemos tener esto. ¿Por qué? Porque estos son características malignas. ¿Cuáles? Vuelvo y repito. La soberbia, el orgullo, la altivez, la altanería, el enojo, la arrogancia. Estos no son virtudes, son debilidades de una vida, de una persona, de un corazón. Y eso le dice a Dios en la descripción. Le está diciendo a Jeremías, ¿por qué voy a destruir a Moab? Por todo esto que ya tiene. Y una razón más grande, porque se engrandeció contra mí. Y ahí es donde vamos a hacer un zoom. Es porque ¿por qué se engrandeció Moab? Porque Moab quiso maldecir a la expresión de Dios que era Israel con un adivino, con Balaam. ¿Lo recuerdan? Que allí Moab, el rey Balaam, el rey de Moab, contrató un adivino para que pudiera maldecir en los altares altos a su pueblo Israel. Entonces por eso se engrandeció, queriendo usar la profecía, queriendo usar los lugares altos, queriendo usar altares, queriendo incluso usar al mismo Dios para maldecir a su pueblo. Entonces allá
Jehová Dios ese día le dijo a esa población: no entrarán a mi congregación por 10 generaciones. Volvió a decirles la sentencia de castigo. ¿Por qué? Porque se engrandecieron. Porque muchas veces Moab le salió en el desierto de Israel para hacerle tropiezo, para no permitir que fuera pueblo. Muchas veces Moab quiso destruir a Israel. Aun cuando pagaban tributos al rey David, se levantaron contra Israel para no pagarle más tributo a Israel. Entonces, por todas esas razones, Dios dice: se engrandeció Moab contra mí, tiene todas estas características negativas y le voy a hacer un juicio. Entonces, pero ¿cuál es la principal razón de su juicio? Una, la misma que tuvo Egipto, la misma que tuvo los filisteos, es la misma que tiene Moab. ¿Cuál? Que cuando Dios manifestó su expresión en su siglo, en los días de ellos menospreciaron la expresión de Dios. Dice en este capítulo, dice que se burlaron de la expresión de Jehová Dios. Dice, se burlaron, dice, tú te has burlado. ¿Y de quién se burló? De la expresión. ¿Y cuál era la expresión de Dios en el primer pacto? Lo que nació de ese hijo misterioso llamado Isaac, Israel. Esa era la expresión de Dios por medio de la ley. ¿Y qué hizo Moab cuando esa expresión se manifestó en la tierra cerca de ellos? Se burlaron. Y no solamente se burlaron, quisieron destruir a Israel. Se levantaron contra Israel muchas veces en el desierto, otras veces en guerra, otras veces como Balac, queriéndolo maldecir por una maldición del hombre que se creía que su palabra traía destrucción, el adivino Balac. Entonces Dios dice: por esas razones que le voy a hacer el juicio, porque menospreciaron mi expresión, se burlaron de mi expresión y le quisieron hacer daño a mi expresión. ¿Ves? Ahora, en este capítulo, Dios le anuncia el juicio a estos moabitas. ¿Ves? Pero todos tienen en común. ¿Qué tienen en común? Que todos los que menospreciaron a Israel tenían unas características negativas. Las de los egipcios eran distintas a las de los moabitas, pero todas eran expresiones negativas. Cada pueblo que despreció a Israel fueron juzgados por la misma razón, por despreciar a Israel, la expresión de Dios en ese pacto. Pero independientemente, cada uno tenía unas características muy negativas, como esta, que el Padre las enumera y son bastante negativas. Y además muestra cuál Dios. Entonces, por eso se sabe que ellos menospreciaron a Israel. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a otro Dios, al Dios Quemos, igual que en Babilonia adoraban a otros dioses. Entonces, igual que los amonitas, los filisteos, adoraban al Dios Dagón, y aquí adoraban al Dios Quemos. Entonces, estas naciones no aceptaron al Dios que Israel ofreció. Israel, en su expresión, ofrecía a Jehová Dios. ¿Qué le decía Israel a estas naciones? El Dios Quemos, el Dios Dagón, el Dios Ninro, el Dios Nilo, el Dios Mardú, no son dioses. Solo Jehová, nuestro Dios, es el Dios que ustedes deben venir y también circuncidarse y aceptarlo. Entonces ellos no renunciaron a sus dioses, aunque Israel expresó a Jehová, publicó a Jehová, pero ellos se quedaron con sus dioses falsos. Por ejemplo, en Moab era Quemos, el Dios Quemos. Entonces, pero a todos Israel publicó ese Dios. Y hoy igual. ¿Quién es hoy la expresión de Dios, de Cristo en la tierra? La iglesia. Hoy la iglesia expresa al Padre y al Hijo por medio de la iglesia. La iglesia es la expresión del Padre y del Hijo en el mundo. Entonces, ¿pero qué ofrece la iglesia? La iglesia le dice a todos los habitantes de la tierra donde está la iglesia: Cristo es el Hijo de Dios, Jehová es el único Dios, y seguimos haciendo esa publicación. Y todas las naciones, cada persona, cada familia que acepte a Jehová como el Rey, el único Padre Creador, y a su Hijo Jesucristo, pues recibe bendición. Es lo mismo que hacía Israel, es lo que hoy hace la iglesia. Decirle a muchas personas: dejen esos dioses, dejen esos ídolos, esos no son dioses los que ustedes tienen, son falsos dioses. Solo hay el Padre y el Hijo. Así como Israel
publicaba Jehová. ¿Qué es Israel? Solo existe un Dios que se llama Jehová. Los demás no son dioses, son falsos dioses. Pero ¿qué hicieron todas estas naciones aunque escucharon la expresión y el mensaje? Lo rechazaron. Ellos se quedaron con Quemos, se quedaron con Dagón, se quedaron con Marduk, se quedaron con Nimrod, se quedaron con su Dios. Aunque escucharon y veían cómo Israel era súper bendecido con este Dios. Ellos eran testigos porque Israel rápido se convirtió en el que le cobraba tributos a todos ellos. Israel pronto terminó gobernando a todas estas naciones. Dice que cuando vino David, el reino de David, David tenía a todos pagando tributos. Pero todos ellos veían que entonces el Dios de Israel era más poderoso que el de ellos. Pero sin embargo, no se convirtieron. Bueno, no todos, algunos se convirtieron, como Ru la Moabita se convirtió al Señor. Pero no todos, la mayor parte de las naciones se rebelaron, sus reyes, sus príncipes, sus hijos, se rebelaron contra ese gobierno. No quisieron aceptar el gobierno de Israel sobre ellos, ni la expresión que Israel les ofrecía, porque Israel les ofrecía a todos poder acercarse a su Dios de una manera que establecía la ley. Entonces, por eso les vino este Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el resumen de los Apocalipsis? Que en un Apocalipsis hay bendición o maldición, pero en relación a la expresión. ¿Qué es lo que va a bendecir? De acuerdo como la nación o la persona recibió la expresión de Dios para esos días. ¿Y qué va a maldecir? De acuerdo como la persona o la nación recibió la expresión de Dios para esos días. Entonces, para estos días la expresión se llamaba totalmente Israel. ¿Y por medio de qué Israel expresaba a Dios? Por medio de su santa ley, de la ley. Por eso era súper sagrada ley. Pero hoy nosotros, la iglesia, somos la expresión de Cristo y del Padre en la tierra. Y por eso toda la bendición de una persona, una familia, un hogar, está en cómo reciba la iglesia y cómo participe en la iglesia. Porque hoy la iglesia es la expresión de Cristo y la expresión del Padre. Pero hay una palabra de esperanza. ¿Qué le dice Jehová Dios a Moab? Le dice, los voy a destruir, le dice Jeremías, yo voy a destruir a toda Moab, a todas sus ciudades. Pero le da una palabra de esperanza, dice, pero haré volver un día a los cautivos de Moab, en lo postrero de los tiempos lo haré volver un remanente también. Y eso ya está profetizado, porque Ru hacía parte de Moab, o sea que Dios sí cumple su promesa. Hubo un remanente que Dios lo salvó a Moab, pero fue un remanente que aceptó a Israel, que aceptó al Dios de Israel, que aceptó al pueblo de Israel. Por eso Ruth es el mejor ejemplo, porque Ruth le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu ley será mi ley. O sea, todo lo que tenía Israel tenía que convertirlo ahora en suyo, en ser un seguidor, un discípulo de lo que tenía Israel. Y hoy todos tienen que ser discípulos de lo que ofrece la iglesia. Entonces hoy alguien que recibe a la iglesia debe decir, Jehová es mi Padre, como el Padre de ustedes, Cristo es mi Salvador, como lo es para ustedes, y el Espíritu Santo es la ley divina que viene a mi vida. Debo aceptarlos. Por eso toda persona que tiene contacto con la iglesia y lo recibe, debe aceptar lo que ofrece la iglesia. ¿Y qué ofrece la iglesia? Un Padre, un Hijo y un Espíritu. Eso ofrece la iglesia en su mensaje. Entonces, ¿qué les decimos nosotros a las personas donde vamos? El Padre está disponible para tu casa, para tu hogar, para ti. Debes recibir al Padre como tu Padre. Debes recibir a Cristo como el Hijo Salvador. Y debes recibir al Espíritu como la ley de vida de este reino. Y eso es lo que hizo Ruth. Entonces, Dios será mi Dios. Pero ¿qué es lo que yo tengo que confesar hoy? Dios es mi Padre, Jehová es mi Padre. Por eso Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios. Entonces, si alguien viene y escucha la expresión tuya, porque tú expresas a Cristo y dice, yo quiero eso también, pues él debe confesar, tu Padre también es mi Padre. Tu Cristo Salvador también es mi Salvador. Y el Espíritu Santo, que es tu ley de vida, también se vuelve mi ley de vida. Esa es la confesión más exacta que la muestra Ruth. Es la manera de convertirse exactamente. Confesar que Dios es tu Dios, Cristo es tu Salvador y la ley es tu ley de vida, el Espíritu Santo. Y luego tu pueblo, tu familia, la iglesia será mi pueblo, será mi familia. Por eso ahora Ruth empezó a vivir con ese pueblo, a tomar toda la expresión de ese pueblo y también a expresar
lo que expresaba ese pueblo. Ya si algunas personas veían a Rut, ya no se le veía nada de moabita. Ya hablaba como hebreo, vestía como hebreo, comía como hebreo, ahora expresaba la ley de Dios, porque se convirtió. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir el juicio? Los soberbios. ¿Quiénes van a recibir el juicio? Los altivos, los arrogantes, los burladores. ¿Quiénes van a recibir el juicio? Los orgullosos, los llenos de cólera. Ellos. ¿Por qué? Porque con toda esa soberbia, con toda esa arrogancia, no pueden creer esto tan sin ciencia. No pueden creer esta verdad que no tiene lógica. No pueden creer esta verdad que parece una película de ficción. Ellos, por su soberbia, no lo pueden creer. Ellos no pueden creer que Jesús realmente sea el Hijo de Dios. No pueden creer que el que murió en la cruz con su sangre limpia los pecados del mundo. No lo pueden creer. Y se burlan. Por eso tú vas a encontrar mucha gente en muchos lugares altos burlándose, y también en lugares pequeños, tanto en lugares ricos como pobres, burlándose de Jesús. Incluso algunos usan a Jesús en sus carnavales como objeto de burla. Se burlan. Muchos son soberbios. ¿Por qué Dios lo llama soberbio? Porque no puede aceptar la verdad de Dios. Eso es ser soberbio. Porque los humildes aceptamos las verdades espirituales de Dios, que son tan grandes de entender, pero las aceptamos como un niño, las creemos como un niño. O sea, porque aunque es una verdad tan grande, mi corazón es humilde para creerla sin tanta explicación, sin tanto entendimiento. Creo la palabra que Dios da, que es el Hijo de Dios creó una nueva nación llamada Iglesia. Es capítulo 48, a quién le viene un juicio en Apocalipsis. Por medio de Noah podemos ver a quién, y también lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Cuando tú vas al Apocalipsis del Nuevo Pacto vas a encontrar también las mismas características. Dice Dios: a los antiguos, a los hechiceros, a los soberbios, a los llenos de cólera, les va a venir el castigo final. Pero queremos entender que siempre el Apocalipsis es para el último tiempo. Que por eso muchas personas dicen: pero ¿por qué Dios ya no le hace el juicio a esa persona? ¿Por qué Dios ya no le hace un juicio a esa nación? Porque Dios espera hasta lo último para hacer un juicio colectivo, un juicio a todos al mismo tiempo. Y eso se llama Apocalipsis. Entonces, por ahora, nosotros la iglesia debemos seguir viviendo para ser la expresión de Cristo, la expresión del Padre, la expresión del Hijo, por medio de la ley de vida del Espíritu Santo, en medio de todo lugar donde vayamos, para que cada persona tenga la oportunidad de conocer al Padre y al Hijo por medio nuestro vivir, por medio de nuestro andar. Que ellos puedan decir: pero ustedes hablan diferente, piensan diferente, comen diferente, visten diferente, hacen negocios diferentes, crían hijos diferentes. ¿Por qué lo hacen así? Pues a ellos les vamos a decir: porque nuestro Padre nos dio un espíritu, y el espíritu nos lleva a hacer esta expresión de vivir de esta manera. De eso es lo que la iglesia debe encargarse de hacer, de expresar al Padre y al Hijo por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le vino este juicio ahora? A Moab. Y si miramos, pues Moab durante todo su origen, desde Génesis 19, fue negativo. Hasta su misma procedencia fue negativa, porque nació allí bajo el embriagamiento de las hijas que secretamente encubrieron algo y le engañaron al padre Lot para poderle sacar descendencia. Desde su misma descendencia, todo nació torcido en Moab. Y por eso, cuando ya se volvieron poderosos, la nación continuamente se levantaba contra la expresión Zen. Y eso lo llama Dios: se engrandeció. ¿Qué es engrandecerse? Querer dañar la expresión de Dios en la tierra era engrandecerse, pasar por encima de la expresión de Dios. Entonces, hoy hay una nueva expresión. ¿Cuál es la nueva expresión? Cristo Jesús es la nueva expresión y su iglesia. Entonces, todos los que se burlen de la expresión de Dios en la tierra, que es Jesús, todos los que se burlen de Él, sean soberbios con el Señor Jesús, lo menosprecien, lo blasfemen, pues recibirán finalmente un apocalipsis. Pero por el contrario, todos los humildes para recibir al Señor Jesús, para creerlo, amarlo, honrarlo, servirlo, admirarlo, respetarlo, honrarlo, como si fuera un amigo, como si fuera un hermano, como si fuera un esposo, como si fuera un padre, como si fuera un amo, todas esas virtudes que le da a Él en todos esos roles, es lo que te bendice, porque Él es la expresión de Dios.
Y eso es lo que nos hace ser humildes, ser mansos, la manera como yo recibo a Cristo Jesús. Entonces, capítulo 48, ese es el juicio para un pueblo soberbio. Por eso tú vas a encontrar hoy que hay naciones soberbias. Hay naciones donde no se permite la entrada de la iglesia incluso. Hay naciones donde no se permite. Gracias a las naciones donde se permite la entrada a la iglesia. Eso es una bendición. Hay naciones que aceptan que la iglesia de Cristo esté en sus pueblos, esté en sus avenidas, en sus calles, lo permiten. Y permiten que vayan ministros de otros países a sus lugares. Y eso trae bendición a la nación. Pero la nación que cierre las puertas a la predicación del Evangelio, al anuncio de Cristo, al anuncio del Espíritu Santo, al anuncio de Jehová como Dios, es una nación que está como Moab, está cerrada, está orgullosa, está soberbia, está arrogante, porque está levantándose contra la propia expresión de Dios en la tierra, que hoy es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Colombia es una nación bendecida, porque Colombia está llena de iglesias. En cada cuadra tenemos hasta 4 iglesias. Eso es bendición. No debe ser pelea, debe ser bendición. Qué bueno que hayan 20 que cada casa sea una iglesia mejor, porque más expresa Cristo, más expresa al Padre, más los hijos se levantan escuchando que no es Quemos, que no es Marduk, que no es Dagón, es Jehová, el Dios de toda la creación, el Rey, y Jesucristo, el único Salvador. Entonces, pero hay países donde su mismo gobierno y políticas tienen como prohibido y sanción, como si se estuviera entrando una droga a su país, algo delictivo, y no permiten que el Evangelio de Cristo sea promovido, promocionado, publicado en sus países. Y eso se convierte en una nación moabita, en una nación arrogante, en una nación que se niega a que entre Cristo. Pero Cristo, que es más poderoso, igual va a entrar a todas esas naciones por medio de personas valientes que Dios dispone, incluso al punto de dar sus vidas. Van y dejan semillas del Evangelio, porque a ese nivel tenemos ministros, hombres y mujeres de Dios llenas de tanta gracia y tanta valentía del Señor, que incluso han sembrado sus vidas sabiendo que al ir a esos lugares me iban a regresar, pero fueron a sembrar la expresión, y gracias a esa expresión allí todavía hay iglesias escondidas, iglesias en el anonimato, pero las hay, porque el Señor manda sus mensajeros, los manda. O Señor Jesús, a Jesús también se le conocen como misioneros, los misioneros, los santos misioneros, que van y hacen misiones, incluso ofreciendo su existencia. Entonces, hay naciones que son como Moasí, hay instituciones que son como Moasí. Hoy hay instituciones en el mundo que no permiten que se ore, por ejemplo. Dicen, no, aquí la empresa no ore, aquí no está prohibido orar. Hay gobiernos, por eso debemos tener mucha prudencia a quién tú eliges cuando votas, porque hay gobiernos que tú eliges y luego esos gobiernos dicen, no, prohibamos la oración en la escuela, prohibamos que se lea la Biblia en la escuela, prohibamos que se hable del Evangelio de la Iglesia de Cristo en la escuela. Entonces, son instituciones moabitas, son soberbias, arrogantes, se levantan contra la expresión de Jehová, que no quieren que se exprese la expresión de Jehová Dios, que hoy es la iglesia, que expresa a Cristo por medio del Espíritu Santo. Es por eso todos nosotros debemos ser muy entendidos, y la palabra nos da entendimiento, nos da sabiduría, para poder nosotros participar de que la expresión de Cristo siga teniendo paz, libertad, y que la iglesia siga teniendo esa oportunidad que tiene en nuestros países de expresarse libremente a Cristo. Y eso, por eso la iglesia ora por eso, y la iglesia debe ser muy responsable en la construcción de esos liderazgos. Entonces, ¿hay instituciones moabitas? Sí las hay. ¿Cuáles son las instituciones moabitas? Las que no permiten que se exprese la expresión de Dios, o sea, que no quieren que se haga ninguna expresión espiritual. Son instituciones que dicen, esto es una institución, pero aquí no aceptamos ninguna expresión espiritual, y la sancionan, la castigan. Entonces son naciones moabitas, son arrogantes, soberbias. Toda institución, desde la primera, que es la familia, hasta el Estado,
deben ser sencillas, humildes, de permitir que se exprese Cristo por medio de la iglesia. Por eso una familia debe permitir que sus hijos participen de la iglesia. Los mismos padres deben participar de la iglesia. Desde esa institución llamada familia está la institución del Estado. El Estado debe ser una institución que permita que la iglesia siga predicando. El Estado debe ser una institución que, en vez de ponerle tropiezos a la iglesia, se lo debe quitar para que la iglesia siga estando en la escuela, en los parques, en las empresas, en los hogares, en toda parte. Si hay un Estado que se levantan líderes votados por las mismas personas que ponga tropiezos a la iglesia, eso no es una buena señal para la nación, porque la nación, la persona, la institución, la familia que rechace a Cristo tiene un apocalipsis, no tiene bendición. Pero todos los que aceptemos a Cristo a nivel personal, familiar, instituciones, empresas, toquen a Cristo para bendecirlo, admirarlo. Puede ser que no todos le den amor y adoración, pero que le den respeto, honra, cualquiera de todos esos regalos. Por eso algunos llevan oro, mirra, incienso, pero lo importante es que se lo dé a Jesús. No todos le van a dar oro a Jesús, algunos le van a dar su mirra, pero eso les contado por justicia, eso les contado por bendición. Y otros le vamos a dar todo nuestro oro, el amor en forma de oro, nuestra adoración en forma de oro, le vamos a entregar nuestro oro. ¿Qué es nuestro oro? Toda la riqueza que nosotros consideramos que tenemos. Decimos, Cristo, eres admirable y digno de recibir nuestro oro. Todo lo que para mí es riqueza te lo entrego. Otros dicen, no, pues yo no lo veo tanto así, pero por lo más le voy a dar mirra. Esa mirra les contada por justicia, le es valiosa. Otra le dice, le va a entregar mi perfume, lo que le es contado por justicia. Todo lo que tú le des a Cristo te es contado por bendición. Pero todo el que se cierre para burlarse de Cristo, burlarse de la iglesia, para cerrarse y no permitir, incluso como Saulo, convertirse en un perseguidor de la iglesia, ya tiene la espada contra él. ¿Por qué? Porque todo lo que bendice a Cristo será bendecido, y todo lo que maldice a Cristo y a su iglesia será maldecido. Por eso nosotros debemos darle gracias al Señor, porque nosotros hoy somos la expresión del Padre y del Hijo en la tierra por medio del Espíritu Santo. Y todos los que te bendigan serán bendecidos, y todos los que valoren y admiren y reciban el Dios que tú expresas serán bendecidos. Por eso cuando el Señor Jesús vino a la tierra, mandó a los discípulos de 2 en 2, porque todo es de 2 en 2. En el arca entraron de 2 en 2, porque aquí en el reino todo es un par, no se entra solo. Hay lugares donde no se puede entrar solo. Al arca de 2 en 2, al llamado de 2 en 2. Entonces Dios dijo, ustedes los dos van a ir de 2 en 2 a llevar la expresión. Y el Señor Jesús le dijo, a la casa donde vayan y acepten la expresión que yo estoy enviando, será bendecida con paz. Pero si esa casa se cierra y no acepta la expresión, dijo Jesús, sacude los pies, porque la paz irá de esa casa. O sea, no recibe bendición. Entonces, por eso, esta palabra de llevarse a cada hogar, a cada institución, cada empresa, cada líder de la nación político, empresarial, económico, religioso, debe ser esta palabra. ¿Qué debemos hacer? Dejar que la iglesia no tenga tropiezo, no ponerle tropiezo a la iglesia, sino empujarlas a su propósito, no perseguirla, ayudarla a que avance. Todo lo que tú puedas ayudar a la iglesia se te convierte en tu bendición, porque tú estás ayudando a que Cristo se publique, a que Cristo se exprese, y eso va a ser recompensado en el Apocalipsis nuestro. Entonces, en el Apocalipsis nuestro nosotros no estaremos haciendo esta lamentación. Por eso que le dice el profeta a Amós, dice, lamenta. A ellos que les viene un lamento. Pero a todos los que hemos ayudado a la iglesia, participando de la iglesia, construyendo iglesia, convirtiendo mi casa en un altar, ayudando a que la iglesia avance en todos sus proyectos, o a cuando elijo tratar de elegir personas lo más cercanas a la iglesia, cuando tú haces todo eso, en Apocalipsis tendremos recompensa, porque estuvimos a favor de la iglesia, estuvimos apoyando a la iglesia, y eso no solamente se da dentro de la iglesia, se da dentro de los escenarios políticos, sociales que pasan alrededor de la iglesia. Eso también, de esa manera se apoya a la iglesia. Entonces, cuando hay personas e iglesias que no conocen esto y ponen a líderes
que con una mayor autoridad le quitan los beneficios a la iglesia y le ponen tropiezo a la iglesia, no saben lo que están haciendo. Que quitan la iglesia para poner la brujería, pues no saben lo que están haciendo. Porque todo eso finalmente viene sobre la nación. Y todos los que están en la nación reciben o bendición o maldición, de acuerdo a cómo se toque a la iglesia o a Cristo, que es la expresión hoy. Entonces a Moab le vino lamentación. Por eso hay naciones hoy donde se están lamentando. Pero cuando tú miras a naciones, se desapareció la iglesia. Cuando tú miras a naciones que están en lamentación de hambre, enfermedades, pobreza absoluta, lo que no hay es iglesia. Porque sus mismos líderes fueron sacando a la iglesia, le pusieron tropiezo, le pusieron prohibición, quitaron los altares de Cristo para poner los altares de demonios. Y por eso viene la lamentación. Pero eso no solamente lo hizo una persona, lo hicieron todos a favor de esa persona. Entonces por eso debe ser tan sabio saber a qué personas tú eliges cuando le das la autoridad de decirle, tú vas a gobernar mi fe, mis hijos por los próximos 4 años. Es muy importante. ¿Por qué? Porque debo tomarlo bajo esta fe, no bajo lo que ofrece esa persona, no bajo lo que te pueda dar a ti persona, sino lo que puede ayudar a la iglesia, la participación de fe que tiene con la iglesia. Entonces por eso es imposible que una iglesia que sea la expresión de Cristo pues ponga al país en manos de un ateo. Eso sería ilógico. ¿Cómo una iglesia que dice vamos a expresar a Cristo le entrega al mando al país a un ateo? ¿Qué trae eso? Va a traer tragedia, va a traer pobreza. ¿Por qué? Porque la iglesia debe procurar poner en los lugares más importantes de gobierno a personas que tengan un corazón, si no tienen todo el oro para Dios, por lo más que le tengan mirra, incienso, respeto, honra a la iglesia. Y esa es la señal que una nación será bendecida, será prosperada. Por eso hay otras naciones, por el contrario, que son muy prósperas, son muy bendecidas, pero cuando la vemos, sus mismos líderes le ofrecen mirra al Señor, le ofrecen incienso. No lo adoran completo 100% expresión, pero le tienen mirra, le tienen honra, todavía lo veneran, todavía dicen sí que se publique, se dejan orar por ellos, no traen brujos, traen pastores para sus procesiones. Esa es una nación que prospera, esa es una nación que Dios bendice, porque está expresando la máxima expresión de Dios en la tierra, al Señor Jesús y al Padre Celestial. Entonces por eso la iglesia debe ser muy sabia, porque si no ya hay testimonio en naciones donde la iglesia no lo supo hacer y hoy sus naciones están consumidas en la oscuridad. Sus hijos se están criando conociendo a dioses que no son dioses, a demonios. Sus hijos ya están adorando a demonios y por eso cada vez tienen más ruina, más violencia, más maldad, porque la iglesia fue quitada. ¿No, Señor Jesús? Entonces por eso la iglesia de Colombia debe tener sabiduría para los próximos días, que son muy importantes. Cuando tú eliges quién va a ser tu esposo, es una decisión muy importante, porque de acuerdo al Dios de tu esposo va a ser tu familia. También cuando una persona elige cuál va a ser su presidente, tiene que ser una decisión muy importante, porque de acuerdo a ese presidente va a ser tu país. Entonces son decisiones que uno debe tener con mucha sabiduría, porque eso te va a traer bendición o maldición, de acuerdo como los líderes, las personas de autoridad toquen al Señor Jesús. Entonces por eso le está hablando al rey Moab, a la nación de Moab, una nación que se levantó contra la nación de Dios, contra la expresión de Dios, que para esos días era Israel. Entonces por eso no se trata de elegir por elegir, se trata de saber que primeramente tenga el corazón para Dios. Que si no lo tiene todo completo, porque a veces no lo tienen todos completos, por lo más sea un corazón que sí tenga mirra, que tenga incienso para el Señor, que no le ponga tropiezo a la iglesia, sino por el contrario, va a permitir que la iglesia tenga el menos tropiezo, que la iglesia entre a todos los lugares, que en cualquier acto donde se vaya a celebrar, primero se invoque a Dios, una oración al Señor. Eso es el país que prospera. Pero las instituciones que bloquean, cierran, no se puede expresar, no se puede permitir, van a recibir juicio en Apocalipsis, porque son soberbias, se burlan de Dios. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien amados, damos gracias a nuestro Padre, nos queda una palabra de entendimiento, de luz, pero también de mucha responsabilidad. Siempre que tú como mujer, las que son mujeres a la hora de elegir
quién va a ser finalmente tu padre, tu esposo, tienen que tener todos estos ingredientes. Como nación, a la hora de saber elegir quién va a ser un alcalde, quién va a ser un presidente, todos estos ingredientes influyen en lo que va a ser los próximos años el bien de tu país o el bien de tu hogar, depende de qué le ofrecen ellos a Cristo. ¿Cuáles son los mejores? Los que le ofrecen oro al Señor Jesús son los mejores, porque le está ofreciendo toda su vida, toda su riqueza. Eso le trae bendición, porque no hay quien le entregue oro al Señor que no sea recompensado. Si le damos oro, el Señor te bendice con lo mismo que tú traes, con riquezas espirituales. Oh Señor Jesús, bendecido sea nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Y por eso vamos allí a la escuela, a la empresa, al trabajo. ¿Dónde vas a ir ahora? ¿Qué vas a ir a hacer? Entonces tú ya no tienes el concepto de que voy a ir a trabajar. No, voy a ir a expresar a Cristo en ese lugar de trabajo. Voy a ir a expresar a mi Padre en esa institución. Voy a ir a hacer la luz allí donde se quieren ver clientes. Y con tu forma de hacer las cosas, con tu forma de vida, es que tú lo expresas. Entonces vamos a ir a expresar, porque para eso fue que fui salvado, para volverme una expresión de Dios en todo lugar. No necesito un lugar específico. Donde tú te pares, la expresión de Dios se va a notar, porque estás lleno del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, pasa a todos amados, y que hoy la expresión de Dios en todos nosotros sea muy poderosa para que otros digan, quiero a ese Dios como Padre, quiero a ese Jesús como mi Salvador y quiero al Espíritu Santo como mi ley de vida, como ustedes. Y eso es nuestra gloria, cuando alguien ve nuestra expresión y se quiere tener en nuestra gloria, que otros se conviertan también al Señor. Paz, amados, sean muy bendecidos, gracias a nuestro Padre Celestial que nos edifica. Paz a todos.